Jesús de Nazaret, la verdad sobre el Jesús histórico. ¿Qué se esconde realmente tras el nombre de Jesús de Nazaret? Durante más de 2000 años, millones han pronunciado su nombre, han buscado respuestas en sus palabras y han debatido sobre su verdadero legado. ¿Era un hombre común o un ser divino? ¿Qué sabemos realmente sobre el Jesús histórico y cómo se entrelaza con la figura de fe que ha inspirado a tantos? Mantente aquí, porque lo que descubrirás podría desafiar todo lo que creías saber. Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que crea en mí, aún después de morir, vivirá. Y todo aquel que viva en mí y crea en mí, jamás morirá. Jesús de Nazaret, una figura que ha trascendido la historia, surge en un contexto complejo y agitado en la antigua Palestina. Nació en un entorno humilde, en una época en la que el Imperio Romano dominaba la región, aproximadamente en el año 4 a.C. Este hecho por sí solo genera un contraste fascinante. Cómo un niño nacido en una pequeña aldea, en la periferia del mundo conocido, pudo llegar a ser una de las figuras más influyentes de la historia de la humanidad. Los relatos sobre su nacimiento en Belén, un pueblo insignificante para los estándares de la época, están cargados de simbolismo y misterio. La historia nos habla de una estrella que guió a los magos desde Oriente, trayendo regalos que simbolizaban no solo la realeza y la divinidad, sino también el sufrimiento que marcaría la vida de Jesús. Este evento, conocido como la Epifanía, no solo prefiguraba la relevancia de Jesús en la historia, sino que también subrayaba el carácter universal de su mensaje desde el principio. Jesús creció en Nazaret, un lugar que para muchos contemporáneos suyos era sinónimo de anonimato. La Biblia menciona que de Nazaret no puede salir nada bueno, reflejando el desprecio que se tenía por esta pequeña aldea. Sin embargo, es precisamente desde este lugar insignificante que Jesús comenzaría a forjar su camino. Su infancia, aunque en gran parte envuelta en el silencio de las Escrituras, debió estar marcada por la educación religiosa y las tradiciones judías. Era un niño que observaba, aprendía y se impregnaba de las enseñanzas de la Torá. Sus primeros años, como cualquier niño judío, habrían estado rodeados de las costumbres y festividades religiosas que impregnaban la vida cotidiana de su pueblo. A medida que Jesús crecía, su sabiduría y conocimiento comenzaron a destacar. Un episodio significativo de su juventud es narrado en el Evangelio de Lucas, cuando, a los 12 años, Jesús se queda en el templo de Jerusalén, dialogando con los doctores de la ley. Este hecho, que pudo parecer una simple travesura para sus padres, revela algo mucho más profundo. Jesús ya mostraba una comprensión inusual y una conexión especial con lo divino, que lo diferenciaba de los demás jóvenes de su tiempo. Este episodio no solo subraya la precocidad de su sabiduría, sino también su inclinación hacia la búsqueda de respuestas más allá de lo evidente, una característica que marcaría su ministerio posterior. La vida de Jesús, hasta los 30 años, es un misterio en gran parte. Los evangelios guardan silencio sobre este periodo, lo que ha llevado a numerosos estudiosos y teólogos a especular sobre qué ocurrió en esos años. Algunos sugieren que pudo haber viajado, que podría haber estudiado con diferentes sectas judías, o incluso que tuvo una vida normal trabajando como carpintero junto a su padre, José. Este silencio, lejos de restarle importancia, añade una capa de profundidad al personaje, permitiendo que su posterior aparición pública resuene con mayor fuerza y misterio. Cuando Jesús finalmente emerge a la vida pública, lo hace de una manera que pocos podrían haber anticipado. Su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista marca un punto de inflexión. Juan, un profeta que predicaba el arrepentimiento y la inminente llegada del reino de Dios, reconoció en Jesús algo extraordinario. El cielo se abre y una voz proclama a Jesús como el Hijo amado. Este momento no solo fue un acto de humildad por parte de Jesús, al someterse al bautismo, sino también un acto de revelación. Era el inicio de su ministerio, un llamado a transformar la vida de aquellos que lo escucharan. Después del bautismo, Jesús se retira al desierto por 40 días y 40 noches, un tiempo de preparación, meditación y tentación. En el desierto,
enfrenta 3 tentaciones que simbolizan los desafíos más profundos que cualquier líder enfrentaría: el hambre, el poder y la gloria. Al resistir estas tentaciones, Jesús no solo reafirma su misión, sino que también define el tipo de líder y maestro que será. No será uno que busque el poder por el poder mismo, sino uno que estará al servicio de los demás, que se mantendrá fiel a su mensaje, incluso frente a las adversidades más grandes. A partir de este momento, Jesús comienza su ministerio, recorriendo aldeas, pueblos y ciudades, predicando un mensaje de amor, perdón y transformación. Su enseñanza, radical y revolucionaria para su tiempo, se centraba en la llegada del reino de Dios. Sin embargo, este reino no era uno de poder terrenal o militar, sino uno espiritual, basado en la justicia, la paz y el amor incondicional. Jesús hablaba en parábolas, utilizando imágenes simples pero profundas, que podían ser comprendidas tanto por los eruditos como por los campesinos. Sus palabras resonaban con una verdad que trascendía las divisiones sociales, religiosas y económicas de su tiempo. Uno de los aspectos más notables de Jesús era su capacidad para conectarse con las personas, especialmente con aquellos que eran marginados por la sociedad. Leprosos, prostitutas, recaudadores de impuestos y pecadores de todo tipo, encontraban en él una esperanza y un refugio. Jesús no solo predicaba la compasión, la vivía. Sus actos de curación y milagros no eran meros espectáculos de poder, sino expresiones concretas de su amor y de la presencia del reino de Dios en la tierra. Cada milagro era una señal, una muestra tangible de que algo nuevo estaba naciendo, de que la antigua orden de cosas estaba siendo desafiada y transformada. A medida que su fama crecía, también lo hacía la oposición. Los líderes religiosos de la época, los fariseos y saduceos, veían en Jesús una amenaza a su autoridad. Sus enseñanzas cuestionaban las normas establecidas, desafiaban las interpretaciones rígidas de la ley y proponían una relación más directa y personal con Dios. La tensión entre Jesús y los líderes religiosos no era solo teológica, sino también política. En un tiempo en que la religión estaba entrelazada con el poder, el mensaje de Jesús representaba un desafío al statu quo. Jesús también reunía a un grupo de discípulos, hombres y mujeres, que lo seguían y aprendían de él. Estos discípulos no eran figuras destacadas ni influyentes en la sociedad. Muchos eran pescadores como Pedro y Andrés, o recaudadores de impuestos como Mateo. A través de ellos, Jesús transmitía su mensaje, formando una comunidad basada en la fe y el amor. Esta comunidad sería el germen de lo que más tarde se convertiría en la iglesia cristiana. Pero antes de llegar a este punto, Jesús enfrentaría los desafíos más grandes de su vida, pruebas que definirían no solo su destino, sino el destino de millones que vendrían después de él. Antes de continuar, tómate un momento para suscribirte y darle like a este contenido si estás disfrutando de lo que estás escuchando. Este viaje a través de la vida de Jesús de Nazaret está lleno de descubrimientos sorprendentes y mensajes poderosos que merecen ser compartidos. Así que no te lo pierdas y acompáñanos hasta el final. Continuando con la vida de Jesús de Nazaret, nos adentramos en los últimos años de su ministerio, un periodo lleno de intensos desafíos, enseñanzas profundas y decisiones que sellarían su destino. Jesús continuaba viajando por Galilea, Samaria y Judea, difundiendo su mensaje con una fuerza imparable. Sin embargo, cada paso que daba lo acercaba más a la confrontación inevitable con las autoridades de su tiempo. Uno de los momentos clave en este periodo fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, un evento que marcó el comienzo de lo que se conoce como la Semana Santa. Montado en un burro, un símbolo de humildad, Jesús fue recibido con aclamaciones y palmas por la multitud, un gesto que evocaba las antiguas profecías sobre el Mesías. Sin embargo, este acto, que para muchos simbolizaba la llegada de un rey liberador, fue también el preludio de la tensión final que culminaría en su arresto y crucifixión. Jesús, consciente de lo que estaba por venir, continuó su misión con una determinación serena y un enfoque inquebrantable en su propósito divino. Durante esta semana crucial, Jesús compartió una última cena con sus discípulos, un evento cargado de simbolismo y significado. La última cena no solo fue una comida,
sino un momento de profunda enseñanza. Aquí, Jesús instituyó lo que los cristianos conocen como la Eucaristía, ofreciendo pan y vino como su cuerpo y su sangre, sellando un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Este acto, que para sus discípulos probablemente fue desconcertante en ese momento, se convertiría en uno de los pilares de la fe cristiana. Además, durante esta cena, Jesús habló de la traición que se avecinaba, señalando a Judas Iscariote, uno de sus seguidores más cercanos, como el que lo entregaría a las autoridades. La traición de Judas, a cambio de 30 piezas de plata, es uno de los episodios más oscuros y dolorosos de la vida de Jesús. Fue un recordatorio brutal de la fragilidad humana y de cómo incluso aquellos que están más cerca pueden desviarse del camino. Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, donde había estado orando, pidiendo fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Su oración en Getsemaní es una de las más conmovedoras, ya que revela su humanidad y su angustia, al tiempo que reafirma su total entrega a la voluntad divina. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El juicio de Jesús fue una farsa desde el principio. Llevado ante el Sanedrín, el Consejo Judío fue acusado de blasfemia por proclamarse el Hijo de Dios, una afirmación que las autoridades religiosas consideraron una amenaza directa a su poder. A pesar de los intentos de Poncio Pilato, el gobernador romano por liberarlo, la presión de la multitud y de los líderes religiosos lo llevó a ceder y condenar a Jesús a la crucifixión, una de las formas más crueles de ejecución en la Roma antigua. El camino al Gólgota, cargando su cruz, fue una prueba extrema tanto física como espiritual. Jesús fue humillado, azotado y obligado a llevar el instrumento de su propia ejecución. La crucifixión en sí fue un acto de tortura y humillación pública, diseñado para desmoralizar y aterrorizar a cualquier que se opusiera al orden establecido. Pero para Jesús fue el acto culminante de su misión. En la cruz pronunció las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, mostrando un amor y una compasión que desafiaban toda lógica humana. La muerte de Jesús en la cruz marcó un momento de oscuridad y desesperanza para sus seguidores. Aquellos que habían depositado toda su fe en él como el Mesías se encontraron en un vacío de incertidumbre. Pero la historia no termina en la cruz. 3 días después, según los evangelios, Jesús resucitó de entre los muertos, un evento que transformó no solo a sus discípulos, sino a toda la historia. La resurrección no fue solo un milagro, sino una afirmación definitiva de su identidad como Hijo de Dios y de la victoria sobre la muerte y el pecado. La aparición de Jesús resucitado a sus discípulos les infundió una nueva esperanza y un propósito renovado. Les encargó la misión de llevar su mensaje a todas las naciones, un mandato que dio origen a lo que hoy conocemos como la Gran Comisión. Los apóstoles, empoderados por esta experiencia, se convirtieron en los primeros testigos y heraldos de la fe cristiana, enfrentando persecuciones, desafíos y la expansión de un movimiento que cambiaría el curso de la historia mundial. En conclusión, la vida de Jesús de Nazaret, desde su humilde nacimiento hasta su dramática crucifixión y gloriosa resurrección, es un testimonio de amor, sacrificio y redención. Su mensaje ha resonado a través de los siglos, inspirando a millones de personas a vivir con compasión, justicia y fe. La historia de Jesús no es solo la historia de un hombre, sino de un ser divino que caminó entre nosotros, mostrando el camino hacia una vida plena y significativa. Al reflexionar sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, nos enfrentamos a una invitación personal. ¿Cómo impacta su vida en la nuestra? ¿Qué significa realmente seguir a Jesús en el mundo de hoy? Estas preguntas no solo nos llaman a una reflexión profunda, sino a una acción concreta. No se trata solo de admirar su vida desde la distancia, sino de acercarnos, aprender de su ejemplo y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas cotidianas. Así que te invito a que, más allá de lo que has escuchado hoy, te tomes un momento para reflexionar sobre cómo puedes llevar adelante los valores que Jesús encarnó: amor incondicional, justicia, compasión y humildad. Porque en un mundo que a menudo parece oscuro y dividido, la luz de su ejemplo sigue siendo una guía poderosa para todos nosotros.
No dejes que estas palabras se queden solo en teoría. Actúa, transforma tu vida y la de los que te rodean siguiendo el camino que Él mostró. Y si este video ha sido de tu agrado, asegúrate de suscribirte al canal y darle like, ya que tu apoyo es nuestra motivación.